Bendiciones, bienvenido todos los que nos ven por las redes, todos los que están viendo esta grabación. Es una bendición, un privilegio poder recibirte y espero que lo que en estos momentos el Señor nos comparte a través de su palabra que ya dejó escrito, ¿verdad? Lo único que hacemos nosotros somos simples, siervos, simples, pues sí, ¿no? Personas que deciden creer, seguir y sabiendo que Dios tiene grandes cosas. Le vamos a transmitir la clase en esta hora. Ah, perdón. Ay, Dios, ¿dónde está? Dios, 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 ayúdame. Aquí está. Ok. Ah, vamos a compartir pantalla. Ok. Recordemos que estamos en una... Uy. Recuerde que estamos en una enseñanza. Estamos viendo, ¿verdad? Lo que es el cáncer como una problemática espiritual. No estamos hablando de la enfermedad física, sino estamos hablando de una enfermedad espiritual o de varias enfermedades espirituales que se suscitan a raíz del pecado. Y por ejemplo, la semana pasada estábamos analizando como un pequeño recordatorio, ¿verdad? El cáncer amarus, que es un referente a la amargura, ¿verdad? Estudiamos que el cáncer amarus habla de la amargura, habla del cómo nosotros, ¿verdad? Caemos en ese trauma, por así llamarlo, y dejamos que el enemigo obre, ¿verdad? Que el enemigo salga con la suya, que el enemigo obre. Pero estamos hablando en este día de este cáncer, de que hay varios tipos de cáncer. Nosotros vamos a ver cuatro pecados, ya vimos uno, cuatro pecados que no son, eh, no es que no sean comunes, sino que son pecados que a veces ya no se consideran pecado, pero no dejan de ser pecado y no dejan de ser peligrosos. No dejan de ser riesgosos para ti, para tu familia, no dejan de ser un peligro para ti mismo, para mí mismo. Entonces, vamos a entrar en materia y vamos a ver el segundo tipo de cáncer, que es el cáncer lívido. Obviamente, como lo dice su palabra, o sea, como lo dice la palabra, el cáncer lívido, justamente la palabra lívido, ¿a qué se refiere? Si usted no había escuchado esta palabra, el poder del instinto sexual no se debe subestimar, ya que puede provocar un efecto dominó. Como usted puede ver, el líbido es una pasión incontrolable. Primera de Corintios 7:9. Pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión. Esta es una carta del apóstol Pablo a los Corintios, ¿verdad? En la cual, ¿verdad? Él está relatando el cómo, este, dice, porque había un problema en la iglesia de Corintio. ¿Cuál era el problema? Obviamente eran tiempos de guerra, tiempos muy, muy feos. Entonces, debido a todos estos problemas que había mujeres que quedaban viudas jóvenes. Entonces, obviamente, como eran viudas jóvenes, querían, pues, tener pareja, nunca faltaba, ¿verdad? El que quería conquistarla. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que comienzan a caer en algo que se llama fornicación. ¿Qué es la fornicación? Tener relaciones sexuales, pero no en el matrimonio, sino que más bien son relaciones fuera del matrimonio. O sea, significa que no están casados. Cuando ya estás casado y tienes relaciones con alguien más, eso es adulterio, ¿verdad? Entonces, aquí el apóstol Pablo que les dice, si no pueden controlarse, dice, antes de arder de pasión. Entonces, el cáncer lívido, ¿qué viene siendo?
Cuando yo me dejo llevar por este instinto sexual que no se debe subestimar, ya que puede provocar un efecto dominó. ¿Qué es un efecto dominó? Significa una serie de consecuencias. Hay que entender esto. No estoy hablando de que, entonces no debo sentir nada. No, Dios puso en nosotros ese deseo, pero lo que no puso es ese deseo, como aquí lo dice el apóstol Pablo, ese deseo incontrolable. Eso no es de Dios. Eso es algo que se ha suscitado debido al pecado. Por ejemplo, mire, vamos a ver aquí arriba. ¿Qué es? El cáncer líbido es la manipulación de los sentidos, un instinto desenfrenado, ya que me equivoqué, desenfrenado por conductas sexuales inapropiadas y autodestructivas. ¿A qué nos referimos con conductas inapropiadas y autodestructivas? Cuando hablamos de inapropiado, nos referimos a lo que la palabra describe. Este es un tema algo extenso, así que tal vez tengamos que ver este tema en dos partes, pero eh, quiero que vaya quedando lo más claro posible el por qué consideraríamos este deseo desenfrenado un cáncer espiritual. ¿Por qué? Entonces aquí estamos viendo que ¿por qué? Porque es un instinto desenfrenado. Entonces, lo inapropiado, según las escrituras, es todo aquello que Dios no estipuló. ¿Qué se vuelve inapropiado? Por ejemplo, como estábamos hablando, lo principal que es fornicación y adulterio. Autodestructivas. Hay conductas que te van a destruir. Por ejemplo, usted conoce muy bien, tiene conocimiento de las llamadas AIDS o AIDS, ¿verdad? Las enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Y eso viene algo de autodestructivo, ¿verdad? ¿Por qué? Por ejemplo, porque si tu pareja anda de ojo alegre, anda regando florecitas por todas partes, en algún momento trae una enfermedad a tu casa, un ejemplo. Y eso solo hablando de punto de enfermedad. Falta la autodestrucción porque, mire, una persona que tiene una vida sexual activa, pero como dicen, ya sin ponerle corazón al asunto, ¿no? O sea, dicen, esto nada más es pura relación, no quiero contigo nada, esto nada más es para, pues sí, satisfacer los deseos carnales. Y dicen, aparentemente, pues está bien, ¿no? Quedan de acuerdo, no pasa nada. ¿Cuál es el problema? Pues sí, ¿no? ¿Cuál es el problema? Ah, pero resulta que si tú separas algo que Dios estipuló como un acto de amor de pareja y tú decides separar el amor y simplemente se vuelve un acto sexual, eso ya se vuelve una depravación. Eso ya se vuelve algo fuera de, ¿por qué? Porque está separando algo que Dios unió desde un principio. Está separando algo que Dios puso. Entonces no es sano. ¿Y qué provoca esa separación? Provoca que nuestra persona, si te das cuenta, ese tipo de personas se comienzan a ser más crudas, se comienzan a ser más insensibles. Y dicen, es que así me hizo la vida. No, ya por eso hablamos la clase pasada. Si tienes duda, puedes verlo en la lista de nuestro canal de YouTube. Puedes ver ahí claramente que la amargura es otro tipo de cáncer. Entonces, imagínate, no solamente puedes tener un tipo de cáncer en tu vida, puedes tener varios. Entonces, te vas volviendo insensible por ese deseo desenfrenado, de tal manera que solamente satisfaces tu carne, pero ya ni siquiera te importa si hay amor o no, solo quieres deseo. Vamos bajando. El juego del líbido. Aquí vamos a referirnos a cómo esto puede volverse en algo grande. Recuerde que ahorita les dije que es un efecto dominó, entonces, cómo esto se va transformando en algo más degenerativo. ¿Cómo empieza? Por los sentidos. Dicen por ahí, ¿no? Que el hombre se le llega por la vista y a la mujer por el oído. Entonces, por eso puse que los sentidos, algo viste, algo escuchaste, algo sentiste, que fue lo que provocó algo.
¿Y eso qué provocó? Que provocó un pensamiento. Vamos a ser claros en este tema. Por ejemplo, yo como varón, no sé, por ejemplo, voy caminando muy a gusto por la calle y no sé, de repente veo un mural de Victoria's Secrets ahí y digo, wow. Entonces eso ya creó un impacto visual. Entonces, después, si yo lo dejo pasar, bueno, ya lo vi, ya pasó. Pero si lo agarro en mi mente y ahora lo manipulo y comienzo a tener pensamientos, ¿qué significa? A ver cómo se veía, a ver y de qué color, y cómo era la modelo. Y ya lo comienzo a manipular. Después viene ¿qué? Una reacción. ¿Qué es esta reacción? Significa que ya comienzo yo a tener sentimientos, comienzo a tener ese impulso, ese deseo. Y si yo no controlo ese deseo, más bien no lo echo fuera, porque ese deseo hay que tener en claro que no lo puedes controlar. Si lo, ¿Dónde se controla? Aquí, en los sentidos. Si en los sentidos, desde ahí tú no lo descartas, lo vas a dejar seguir creciendo y entre más crezca el deseo, más difícil es de quitar. Después genera ¿qué? Una reacción. Después de generar esa reacción, ¿qué pasa? Se vuelve una obsesión y después se vuelve una enfermedad. Obviamente, ya que hay casos más extremos, ¿no? Por ejemplo, como creo que se les llama ninfómanos, ¿no? Personas que ya son adictas a esto. Aunque fíjese qué es lo curioso, cómo es Satanás que llega a corromper algo tan, pues sí, tal vez tan hermoso que Dios puso, ¿no? Digo tal vez porque no sé. A lo que voy es, mire, cuando Dios estipuló que justamente esta intimidad de pareja sea algo íntimo, algo hermoso entre la pareja, que así se supone que debe ser. Y científicamente, podemos llamarlo, o sea, desde un punto de vista psicológico, se ha estudiado que en realidad estas prácticas no producen adicción. Y dicen, entonces, ¿por qué me siento adicto? Porque tú ya corrompiste el deseo. El problema está aquí, en el pensamiento. Cuando tú ya lo comienzas a juguetear, te comienzas a imaginar cosas que no son, a vivir cosas que no son. Y este pensamiento sigue creciendo hasta volverse una enfermedad. Entonces, no debería volverse una enfermedad. ¿Por qué no? Porque no es posible. Se vuelve una enfermedad cuando la depravación entra a nuestra vida. La palabra líbido proviene del latín líbido, valga la redundancia, que significa deseo, apetito desordenado o sensualidad. Y dirá, y pastor, ¿por qué usted está hablando de esto? Porque dentro de estos cáncer que estamos estudiando, cáncer espiritual, el líbido es un cáncer espiritual que si no se mantiene en esa sanidad que Dios dispuso, en esa salud sexual, por así decirlo, ¿qué pasa? Esto se vuelve algo más peligroso, esto se vuelve algo más trágico, esto se vuelve algo que tiene una reacción en cadena muy terrible. Vamos a estudiar un bosquejo teológico que se llama Las fornicaciones de Israel en Ezequiel 23. Ezequiel 23 es un pasaje que habla sobre cómo el pueblo de Israel se dedicó justamente a ser un pueblo idólatra y a serle infiel a Dios. Quiero ser claro en esta parte. Estamos hablando del cáncer líbido, estamos hablando de esa sexualidad desenfrenada o, ¿cómo se le puede decir? Perversa. Pero mire, aquí hay otro punto. Este es un hijo de dos cabezas. ¿Cómo? Significa que aquí hay dos cosas que se derivan de este cáncer. En la Biblia usted va a ver muchas veces que Dios, a través de sus profetas, hace una clara referencia de la prostitución, de la fornicación, del adulterio.
siempre Dios usa esa metáfora para comparar la idolatría de su pueblo. ¿Eso qué significa, hermano? Que aquí son dos cachorros de la misma camada, que el cáncer lívido tanto puede manifestarse, fíjese bien, escuche bien esto, puede manifestarse como una raíz de iniquidad sobre la sexualidad o se puede abrir como una raíz de idolatría. Y cuando hablamos de idolatría, no solamente hablamos de ídolos, no solamente hablamos de personajes de madera o de cerámica, no solamente hablamos del budismo, no solamente hablamos del catolicismo, no solamente hablamos, no, no, no. La idolatría va más allá. Mira, hermano, me ha tocado atender mujeres que están obsesionadas con un hombre que las lastima, hombres obsesionados con una mujer que los lastima, pero es una obsesión. Sabes que esa persona no te va a dar nada bueno, sabes que te maltrata, sabes que no te quiere, sabes que solo te utiliza, pero aún así sigues regresando. ¿Por qué? Porque es un cáncer. Porque la idolatría es como el deseo perverso de la sexualidad. Le vuelvo a decir, aclaro, no está mal que yo sienta atracción hacia el sexo opuesto. Más bien, ¿verdad? Cuando es del mismo sexo, sí, la Biblia lo dice. Pero lo que voy es, Dios no está en contra de tener relaciones, de tener intimidad, como vuelvo a decir, Dios lo creó. Es algo íntimo, es algo hermoso que Dios puso, pero no es algo de lo que tú puedas tomar provecho, porque cuando el egoísmo se mete, cuando tu satisfacción, cuando tu deseo se mete, es cuando arruinas todo esto. Dice, pero es que de eso se trata, de deseo. No, se trata de intimidad, se trata de compartir, se trata de recrear. Eso, de eso se trata. Eso es lo que la Biblia nos dice. Aquí está las tres, Ezequiel 23 del 1 al 49. Hay tres partes. La metáfora de la infidelidad espiritual, como le decía, Ezequiel 23 del 1 al 21. Ahorita vamos a estudiar esto, voy a salir de este esquema para ver un esquema diferente. El juicio de Dios sobre la infidelidad, Ezequiel 23, 22 al 35. Y la advertencia y la llamada de arrepentimiento, Ezequiel 23, 36 al 49. Mire, todo esto es en un solo capítulo en el que el profeta Ezequiel trata de explicarle, o más, ya más que una explicación, pues sí, es un juicio contra el pueblo de Israel, diciéndoles, oigan, ustedes al irse con otros dioses están siendo infieles, están cayendo en una depravación. Mire, me voy a salir de aquí y voy a abrir el otro PDF. Aquí está. Aquí está. Un esquema teológico sobre Ezequiel 23. Aquí está la metáfora de la infidelidad espiritual, Ezequiel 23 del 1 al 21. Tema principal, la relación entre Dios e Israel y Judá, descrita como un matrimonio quebrantado por la infidelidad. Las hermanas Ahola y Aholiba. Todo esto usted lo puede leer. Si no me pongo a leer Ezequiel 23 es porque es un pasaje muy largo. Entonces, hice esta especie de resumen para que usted pueda comprenderlo de una mejor manera. Dice, las hermanas Ahola y Aholiba. Ahola representa Samaria, el reino del norte, y Aholiba representa Jerusalén, el reino del sur. Ambas son descritas como esposas infieles que persiguen alianzas con otras naciones y adoptan sus prácticas idólatras. Fíjense bien, aquí el profeta Ezequiel, si usted lee la Biblia, comienza a decir que Samaria le pone por nombre a Ahola y a Jerusalén por nombre a Oliva. ¿Dirá qué significan estos nombres? Bueno, creo que aquí no lo anoté, pero aquí lo tengo.
Aola, o sea, aquí está, Aola significa tabernáculo de ella. Y a oliva significa mi tabernáculo en ella. Fíjese bien, uno es de ella y otro es en ella. Repito, Aola significa que tabernáculo de ella. A oliva, mi tabernáculo en ella. ¿Qué significa? Que Dios tenía una relación íntima con Jerusalén y con Samaria. Vuelvo otra vez. Dios en un principio, así como Dios siempre asemeja la relación con su pueblo, con su iglesia, como un matrimonio, así también, por eso le digo, son de la misma camada, espero no estar confundiéndolos. Este tipo de cáncer, el cáncer lívido, es un cáncer que se va por dos ramas, a oliva y a ola. ¿Por qué? Porque significa que uno, mientras se inclina a la depravación sexual, otro se inclina hacia la idolatría, hacia la infidelidad. Tarde o temprano van de la mano, porque un hombre le es fiel a una mujer, porque una mujer le es infiel a un hombre. ¿Por qué? A causa de esta depravación. Fíjese bien, aquí estos pueblos, ¿por qué le fueron infieles? Fíjese bien, aquí lujuria y prostitución como metáfora de idolatría. Los actos de lujuria representan la obsesión por las alianzas políticas y la adopción de los ídolos y costumbres extranjeras. Los detalles gráficos subrayan la traición y el abandono de la devoción exclusiva a Dios. Fíjese, yo le quiero leer aquí un pasaje, justamente a ti, aquí en Ezequiel 23, del 5 al 8. eh, Dice, y Ahola cometió fornicación aún estando en mi poder y se enamoró de sus amantes los asirios, vecinos suyos, vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes, jóvenes codiciables todos ellos, jinetes que iban a caballo, y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios, y con todos aquellos de quienes se enamoró, se contaminó con todos los ídolos de ellos y no dejó sus fornicaciones de Egipto, porque en ellas se echaron en su juventud, y ellos comprimieron sus pechos virginales y derramaron sobre ellas su fornicación. Lo sé, es un texto muy crudo. Hay muchos textos en la Biblia referente a este tema. Usted en la Biblia puede ver casos, hay casos de violación, hay casos eh, de, pues sí, de sodomización, hay casos de todo en la Biblia, porque son cosas que ya pasaron, no son nuevas. Por eso me dicen, ay, es que estos de los últimos tiempos. No, hermano, esto siempre ha existido. Siempre han habido homosexuales, siempre han habido transexuales, siempre han habido infidelidades, siempre ha habido adulterio, siempre ha habido fornicaciones, siempre ha habido todo eso. Eso no es de ahora, eso no es de hoy. Siempre ha existido desde los albores de los tiempos. Entonces no es nuevo. Y como no es nuevo, significa que tampoco la solución y la respuesta es nueva. Entonces, aquí estamos viendo, si usted escuchó lo que estaba leyendo, dice, y veía, dice, sus jinetes a caballo, y lo púrpura, lo que le explicaba, ¿entra qué? Por los sentidos. Quiero aclarar esto. ¿A qué se refiere que Dios le decía que se prostituían? El Dios de Israel siempre ha sido muy celoso. Si usted lee desde un principio, desde el Génesis, Dios siempre fue muy celoso. ¿Qué significa un Dios celoso? Que Él no desea que tú busques a otro Dios. Entonces, el pueblo de Israel, ¿qué pasaba? Tenía la tendencia a que iba y buscaba otros dioses. ¿Por qué? Porque Dios nunca ha dado una imagen de Él. Entonces, otros dioses tenían sus imágenes. El pueblo de Israel luchaba con palos y otros pueblos que tenían sus armaduras, sus capas, sus espadas, algo que ellos no tenían. Entonces lo admiraban, lo deseaban, lo codiciaban. ¿Y qué es la lujuria? El deseo, la codicia.
y eso te lleva a consumir un deseo. Tanto yo puedo desear tanto a una persona, por eso le decía, va de la mano. ¿Qué significa, mi hermano? Que si yo caigo en depravación sexual es porque también estoy cayendo en idolatría. ¿Qué significa la idolatría? Puede ser que estoy idolatrando a esa persona. Fíjese, a mí me ha tocado atender muchos casos de estos y recuerdo el caso de un matrimonio que yo no sé por qué estaban juntos, la verdad. Siempre se tiraban a matar. Pero lo que ambos me decían que lo único que lo sostenía de un hilo su relación era eso, el deseo sexual, que a ella le gustaba lo que le hacía y a él le gustaba lo que ella le hacía. Y era una depravación, porque eso es depravación. Dirá, pero es que tal vez no hacía nada malo, no. Pero el hecho de que el deseo sea lo que te impulse, está mal. Entonces, ¿qué me debe de impulsar? Pues principalmente debe ser el amor, por eso Dios lo estipuló como una relación entre pareja. Por eso, ¿no? Nunca debes de casarte con alguien que solamente te traiga tu físico, su físico, porque ¿y lo demás qué? Sale sobrando. No, no debe ser así. Es amar el todo, ¿verdad? Entonces, quiero que comprendamos que este cáncer lívido se origina desde la obsesión, como vimos en el PDF o en la imagen que les mostraba, en el efecto dominó. O sea, ¿qué pasa? Primero, ¿qué pasa? Mis sentidos son tocados. Aquí podemos ver que el pueblo de Israel era tentado por los sentidos, por lo que veía, los generales, las armaduras, todo eso, ¿no? Y eso hacía que ellos, al ver que eran pueblos que tenían oro, que tenían plata, que tenían soldados, que tenían caballos, decían, nosotros queremos lo mismo. Por ejemplo, ¿qué acaso no pasa que hay mujeres que tienen placer en bajarle el marido a la otra? Y les da placer y mandan foto y todo, o sea, les da placer. O hombres que les da placer quitarle la mujer a otro. O sea, ¿eso qué es? O hombres que agarran de competencia, este, no, pues que yo me he echado 15, 30 y hay mujeres también, entonces, ¿eso qué es? Eso es depravación, porque se están dejando llevar por sus deseos. Pecados persistentes. La lujuria de las hermanas por Egipto, Asiria y Babilonia simboliza su constante búsqueda de seguridad, y esta palabra está bien importante. Seguridad en poderes humanos en lugar de confiar en Dios. Sabe que mucho, esto es desde un punto psicológico, pero mire aquí la Biblia lo está marcando. Muchas de las depravaciones sexuales que surgen a veces en nuestras vidas es debido a esto, a la inseguridad. Que debido a que nos sentimos inseguros de lo que somos, por ejemplo, ¿por qué hay mujeres que se vuelven, que pues dicen, no, pues yo ya me harté de los hombres? ¿Por qué ya no se sienten seguras? Entonces, ¿qué optan? Se sienten más seguras con otra mujer. O hombres que se fastidiaron de las mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Se sienten más seguros en quién. Es que ninguna mujer me aceptó y resulta que encontró un hombre que sí. La seguridad. Todos buscamos seguridad. Aplicación teológica. La infidelidad espiritual se manifiesta cuando el pueblo de Dios confía más en alianzas políticas, ídolos, poderes humanos que en su creador. Esta sección llama a reflexionar sobre nuestra lealtad a Dios. Aquí esto es un punto importante. Este cáncer nos lleva a la infidelidad, totalmente. Uno de los puntos más fuertes de este cáncer, ¿cuáles son sus síntomas? La infidelidad. No puede ser fiel. Me ha tocado hombres que así dicen, que no puedo ser fiel. Y hay mujeres que lo aceptan, o viceversa.
Hombres que aceptan que su mujer es infiel. Por ejemplo, un caso impactante es el caso de Oseas. O sea, es un caso sorprendente. Usted lo puede leer en la Biblia. Se llama así el libro de Oseas. Tiene como 6 capítulos. No es cierto, tiene como 10. Pero, o sea, se lo lee en 1 o 2 días. Pero es sorprendente. O sea, Dios manda a este profeta, dice, ve y busca a una prostituta. Esta prostituta se llama Gomer. Y dice que, pues obviamente, ¿verdad? La rescató, se casó con ella, tuvo hijos, pero dice que después Gomer volvió a ser prostituta. Y Dios le vuelve a decir a Oseas, ve y busca otra vez a Gomer, renueva los votos y ten más hijos. Y demuestra que así es mi amor por mi pueblo, que aun aunque va y busca otros dioses, así también, así, y aún así yo vuelvo a recogerla, vuelvo a retomarla como mía, porque Dios es fiel, Dios es leal y siempre te lo va a demostrar. No, que a mí no me lo ha demostrado, mentira, porque si no te lo demostrara, no estarías hoy escuchando esta clase. Dios es fiel. Por alguna razón te rodea de gente que te predica de Cristo y a veces la has ignorado. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Te acerca con personas que buscan tu bienestar. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Te pasan de repente cosas buenas para que salgas adelante en la situación en la que estabas tan frustrada. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios es fiel y siempre ha estado contigo y siempre lo estará. El problema es que nosotros tendemos a ser infieles debido a este cáncer. ¿Y cuándo es que somos infieles? ¿Cuándo es que caemos en este adulterio espiritual y también carnal? Porque hay que entender esto, vuelvo a decir, son de la misma camada. La infidelidad espiritual y la infidelidad sexual van de la mano. Yo no he visto una persona que sea infiel sexualmente que pueda serle fiel a Dios. Hasta que Dios no la restaure, hasta que Dios no la sane. Y justamente eso vamos. Bueno, este es el diagnóstico del problema. ¿Cuál es el problema? Que se dejaron llevar por sus deseos. Dice aquí, el juicio de Dios sobre la infidelidad. ¿Saben qué? Vamos a... mm, vamos a cerrar sesión. Si usted está en el grupo, le recomiendo que vuelva a entrar, por favor. Este, vuelva a entrar, por favor, a la clase. Este, y ahorita volvemos, ¿vale? Para la segunda parte.